Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Es un privilegio para mí poderme dirigir a cada uno de ustedes. Hoy en esta hora vamos a hacer una reflexión de la palabra del Señor bajo el tema la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. La importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Tomado del Salmo capítulo 51, verso 11. Dice así la palabra del Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso dice el Salmo 51, verso 11. Este tema, mis hermanos, lo vamos a desarrollar en tres puntos importantes sobre este tema. El primero es el peligro de perder la presencia de Dios. Eso, oiga esto, el primer punto que vamos a desarrollar es el peligro de perder la presencia de Dios. El segundo es cómo se pierde la presencia de Dios. Y el tercero es cómo se recupera la presencia de Dios. Hemos tomado uno de los salmos escritos por David en la época más negra de su vida, después que cometió los pecados más graves que un ser humano pudo haber cometido. O sea, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando David escribe el Salmo 51, David había caído en los pecados más gravísimos que un ser humano puede haber cometido. Y él mismo, y la palabra del Señor dice que eso fue desagradable ante los ojos de Dios. David, después que adulteró con Betsabé, que era la mujer de Urías, después que mandó a matar a Urías, y después que tomó a la mujer de Urías por esposa, al que mandó a matar, él guardó silencio, él se quedó callado, él no dijo nada. O sea, él no declaró su pecado, no le dijo al Señor: perdóname, he fallado, he pecado contra ti, hice mal, no tuvo bien lo que hice con Betsabé, no estuvo bien que mandara a matar a Urías, el esposo de ella. No, lo que hizo David fue guardar silencio, se quedó callado. Callado se quedó David. Había cometido el pecado, pero se había quedado callado. Entonces, claro que él pudo haber pensado que ninguna persona lo había visto o ninguna persona lo había oído, que nadie se había dado cuenta de lo que él había cometido, que nadie se había enterado de lo que había hecho. Nadie lo sabe, nadie se va a enterar. Entonces, David guarda silencio. Quizás él pudo haber pensado: es que nadie más me vio, nadie vio lo que yo hice. Entonces, claro, mi hermano, exceptuando al Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra y quien lo sabe todo. Él ya sabía lo que David había cometido. Pero David seguía guardando silencio, David seguía callado, no dijo nada. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los días, y él calladito, sin confesar su pecado. Hasta que llegó el día que se presentó un hombre de Dios ante él, un hombre que era profeta verdadero. Y digo esto, que era profeta verdadero, porque hoy en día hay un sinfín de profetas mentirosos, profetas falsos, profetas que dicen mentiras, profetas que dicen que oyeron, que vieron, que Dios les mostró, y nada de lo que ellos dicen se cumple. No, ante David llegó un hombre, un verdadero hombre de Dios, un hombre que se llamaba Natán. Un profeta verdadero del Señor estaba ante David. Entonces, cuando David vio a este hombre, cuando David vio que era el profeta Natán el que llegaba, yo me pongo a pensar, ¿qué pudo haber pensado David cuando le dijeron que Natán estaba ahí afuera y que quería hablar con él? ¿Qué pudo haber pensado David? ¿Qué se le vino a la mente a David después de haber pasado varios meses sin haber dicho nada, con haber pecado con la mujer de Urías, haber mandado a matar a Urías? ¿Qué ha de haber pensado David cuando le dijeron que estaba Natán afuera y que quería hablar con él? ¿Qué cara pudo haber puesto David? David sabía que Natán era profeta verdadero de Dios y que cuando hablaba es porque un mensaje de parte de Dios traía. O sea que si Natán había llegado hacia David, si Natán había ido hacia David, lo primero que hay que saber es que Dios lo había mandado. Lo segundo es que llevaba un mensaje de parte de Dios hacia David.
Entonces la pregunta, David pudo haber pensado, bueno, muchas cosas pudo haber pensado. Yo me imagino a David quizás ponerse pálido, ¿verdad? El retirarse la sangre de su rostro, la sangre de su rostro rápidamente, incapaz de moverse y paralizado por el miedo, por el temor de lo que había hecho. Sus pensamientos se agitaban, ha de haber dicho, oh no, él sabe, seguro que lo sabe, es profeta de Dios, debe haberle contado Dios acerca de mis relaciones secretas con Betsabé. Él sabe que Urías no murió por accidente, sabe que lo mandé a matar. Esos pudieron haber sido los pensamientos de David cuando llegó Natán. Hasta pudo haber pensado que todo estaba terminado, que todo estaba perdido, que su vida se había acabado, que su reinado se había terminado, que su ministerio se acabó. Todo estaba tirado a la basura por su pecado, que ahora Natán llegaba a delatarlo. Eso pudo haber sido los pensamientos de David cuando vio que Natán estaba ahí, o cuando le avisaron que estaba Natán ahí. Escapar los colores se le fueron a él. Él sabía lo terrible que había hecho, lo malo que él había hecho. O sea, pero Natán, cuando llega donde David, cuando llega a hablar con el rey David, comienza a narrar una historia, una parábola a David de un hombre rico y un hombre pobre. Entonces, para que entendamos bien la historia que Natán llega y le cuenta a David, yo quiero que ponga atención a esto, para que podamos entenderla mejor, lo que vamos a hacer es leer segundo libro de Samuel, porque ahí está, en el segundo libro de Samuel, del capítulo 12, ahí está, ahí lo puede encontrar usted, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1, en adelante dice así, mire, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Quiero que oiga, Natán comienza a relatarle a David una parábola de un hombre pobre con un hombre rico. A todito eso yo me imagino, no lo sé, yo me imagino que David se calmó, que David se ha de haber tranquilizado, David pudo haber puesto calma en su corazón, en su vida, porque Natán comienza, o sea, no llega directo y le dice, David has pecado, David has hecho esto, David has hecho aquello, no, sino que lo que llega es a comentarle, a narrarle una parábola. Entonces dice en el verso 2, él dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Sigue Natán narrándole a David. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces vea, el verso 5 dice así, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oiga las palabras de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. Aquí hay que preguntarse algo. Aquí hay que preguntar. David no reaccionó. David no se le cruzó por la mente. David no se imaginó. David no se puso a pensar que esa parábola estaba hablando de él. Porque él le dice, el tal hombre es digno de muerte. O sea que David no estaba como reaccionando, como que el pecado lo había enceguedecido, como que el pecado no lo dejaba tener la revelación de Dios. Entonces yo me imagino que David se tranquilizó y ha de haber pensado, Natán viene a mí para que resuelva un problema de los ciudadanos de nuestro país, de un hombre rico que ha cometido un gravísimo error en quitarle la corderita a este hombre pobre. O sea, eso es lo que pudo haber pensado David. Para que David diga esas palabras, pudo haber pensado, ¿verdad?, que Natán había llegado porque se había enterado que en alguna de las ciudades del pueblo de Israel había un hombre rico que le había quitado la corderita a un hombre pobre.
Entonces yo me pongo a pensar que David pudo haber imaginado que Natán había llegado a decirle que resolviera un problema de los ciudadanos de Israel. Y entonces David reacciona y dice, no, el tal hombre tiene que pagar. Y lo dice en el verso 6, cuando dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces David ha de haber dicho, le voy a demostrar a Natán que yo soy un hombre justo, un hombre que se cumple la justicia, y este hombre rico que agarró la corderita de este pobre tiene que morir, tiene que pagar. Este hombre es muy malo, este hombre es muy perverso, es muy tremendo. Entonces, como que David interrumpe a Natán, a la hora que Natán va narrando la parábola, lo interrumpe para decirle que ese hombre tiene que pagar, tiene que morir, tiene que pagar 4 tantos esa corderita. Lo que David no esperaba era lo que le iba a decir Natán en el verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Tú, David, tú eres aquel hombre. Tú robaste a Betsabé, eres el asesino egoísta. David se quedó mudo. El terror se apoderó de su corazón cuando Natán le grita que él era. Y le grita, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y le dijo que Dios haría que las mujeres de David tuvieran relaciones sexuales en público y en la azotea. David se quedó helado, David se quedó petrificado, con miedo, asustado. Entonces vinieron estas palabras terribles de David. Entonces vinieron estas palabras terribles de David y dice, pequé contra Jehová. David está aterrorizado, pero no por la profecía de Natán de que perdería a su mujer y que iban a fornicar con ellas en la azotea. No, ese no era el miedo de David. El miedo de David no era que las mujeres iban a ser exhibidas en público teniendo relaciones sexuales con su prójimo. No, ese no era el miedo de David, sino que David recordaba, oiga lo que le voy a decir, David recordaba lo que le pasó a Saúl a causa del pecado y la rebeldía. David había sido testigo del fracaso de aquel hombre, lo había visto enloquecido cuando la presencia de Dios lo había dejado, había llorado al ver que fuera un poderoso hombre de Dios maldiciendo, viviendo en temor y sin esperanza. David sabía cuál era el fin del hombre que pierde la presencia de Dios. Había visto el espíritu malo que poseía a Saúl. Entonces David clama, oh Dios, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces vean lo que David dice. David está aterrorizado porque puede perder la presencia de Dios en su vida, puede perder la presencia del Señor en él. David tiene miedo, él sabe lo que le pasó a Saúl, que perdió la presencia de Dios. Él sabe lo que pasa cuando un hombre, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios pierde la presencia del Señor. Nosotros podríamos perder muchas cosas, pero perder la presencia de Dios es lo más terrible que a un cristiano le puede suceder. Y yo le digo en esta hora, el primer punto que tenemos que ver es qué le pasa a un hijo de Dios cuando pierde la presencia, cuando la presencia de Dios lo deja. Si los creyentes tomáramos en serio la experiencia de Saúl, clamaríamos al Señor como David, dame un corazón limpio, no
no te alejes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Saúl es un ejemplo trágico de un cristiano que ha perdido la santa presencia del Señor. Tal vez no nos estamos congregando en los templos, tal vez no podemos reunirnos, pero hay algo que no podemos perder, es la presencia del Todopoderoso que llene nuestra vida cada día. La presencia de Dios es la que nosotros no podemos perder, mi amado hermano, para poder comprender más qué le sucede a una persona cuando la presencia de Dios lo abandona. Vamos a ver 3 síntomas que hay en una persona que ha perdido la presencia de Dios. Y el primer síntoma que hay en una persona que ha perdido la presencia de Dios es que se le introduce o tiene un espíritu deprimido y melancólico. El Espíritu de Dios dejó a Saúl porque él no quiso obedecer los mandamientos del Señor. A Saúl se le ordenó que no hiciera nada antes de que Samuel llegara a Gilgal a buscar la voluntad de Dios y hacer sacrificio. Pero Saúl se impacientó y tomó el asunto en sus propias manos. Entonces Dios lo dejó, no tomó la palabra de Dios en serio. Le sobrevino un espíritu de envidia y celo y se volvió inseguro. La multitud cantaba: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David sabía todito esto. David sabía lo que había pasado con Saúl cuando la presencia de Dios lo abandonó. Saúl corría por la casa rompiendo cosas en un ataque violento de locura. Deliraba como un loco. Le arrojó la jabalina a David con la intención de matarlo, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Pero ahora resulta que David había cometido pecados gravísimos, había cometido grandes pecados y tenía miedo que la presencia de Dios lo dejara, así como había dejado a Saúl la presencia de Dios. No se puede decir nada peor de un hijo de Dios, que la presencia del Señor lo deje tomar su lugar un espíritu de desesperación y vacío que causa irritación repentina, ataques de ira, celos, envidias, temor. El espíritu de melancolía de Saúl le hacía creer que los demás querían matarlo, que todos conspiraban contra él y que nadie lo amaba ni le tenía lástima. Llegó al punto de desconfiar hasta de su propio hijo. Muchos casos de depresión entre el pueblo de Dios se deben a la partida del Espíritu Santo de sus vidas, debido a la desobediencia de ellos y al pecado que cometen. Muchos se vuelven irritables, celosos, envidiosos, manipuladores y odiosos, y todo eso se debe a la pérdida de la presencia de Dios en la vida de ellos. Imagínese, mi hermano, que el Espíritu Santo lo deje y un espíritu malo se apodera de la persona, como dijo Jesús. Cuando dijo que el espíritu malo salía y luego que salía la casa se barría, se limpiaba, se dejaba limpia, se dejaba bien limpiecita, pero como aquella casa estaba vacía, no estaba llena, se había ido el Espíritu de Dios, ese espíritu regresaba con 7 peores que él. Cuidado, este es el primer síntoma. Un espíritu de melancolía, un espíritu de celo, de contienda, de pleito se apodera muchas veces de las personas. Ahora, lo segundo que sucede, el segundo síntoma en la vida de una persona que la presencia de Dios lo ha dejado, son las confesiones frecuentes de sus labios, pero sin ningún cambio en sus corazones. Vuelvo a repetirle esto. Son las confesiones frecuentes de los labios, pero sin ningún cambio en su corazón. Saúl siempre confesaba y decía: he pecado, lo siento, me equivoqué, esto no lo hice bien. Se lo dijo a Saúl, se lo dijo a Samuel, se lo dijo a David, se lo dijo a Jonatán. Siempre decía: lo siento, hice mal. Confesaba con sus labios diciendo que había cometido un error, pero en muchas ocasiones él confesaba y decía que estaba actuando mal, pero siempre seguía obrando de la manera incorrecta.
O sea, siempre decía cosas con sus labios, pero que su corazón no las podía tener. O sea, así le sucede a muchos cristianos hoy en día, a muchos hermanos. Confiesan una y otra vez que están pecando, que están mal, que no andan de la mejor manera, que no andan bien, que actúan mal, que obran de la manera incorrecta, pero no hay cambio en sus vidas. Dios le da periodos de fortalecimiento a estas personas en momentos para que ellos se acerquen a Él y ponerse y exponer el pecado delante de Dios, pero no cambian, no llevan una vida devota, ni estudian la Biblia, ni oran. La presencia de Dios no permanece en ellos. Pocas veces sienten el Espíritu de Dios, los cubre con sus alas. Eso es bien poco en muchas personas. ¿Cuántas veces la gente confiesa una, otra y otra que ha fallado, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, pero no hay un cambio en su corazón como Saúl lo hacía? Si una persona confiesa una y otra vez sus pecados, es bueno y es malo. Es bueno porque tenemos que confesar a Dios nuestros pecados, pero apartarnos de ellos. Y es malo cuando no hay un cambio en su corazón, cuando no hay un cambio en su vida, cuando no hay un cambio en su propio ser, sino que sigue siendo igual, solamente confiesa con sus labios, pero no hay cambio en su propia vida. Esto quiere decir que la presencia de Dios no está con ellos, y lo único que se sienten y lo único que ellos sienten en su corazón es remordimiento y nada más. Ese es el segundo síntoma. El tercer síntoma es la falta de la presencia de Dios en una persona. Es una vida confusa, sin guía y sin un mensaje personal de parte de Dios. Una de las historias más tristes de la Biblia cuenta que Saúl buscó el consejo de la divina de Endor, porque Dios no quiso responderle. Estas son las sombrías palabras de Saúl: Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Entonces yo le vuelvo a decir, ¿usted cree que David no iba a tener miedo? ¿Usted cree que David no iba a estar atemorizado por lo que había hecho? Si había visto, si tenía el claro ejemplo de lo que pasaba cuando la presencia de Dios abandonaba a un gran hombre como lo hizo con Saúl. ¿Usted cree que David no iba a tener miedo? A Saúl le tocó ir a buscar a una divina de Endor porque Dios ya no le contestaba, porque Dios se había apartado de él. Esta es la triste señal de un cristiano que ha perdido la presencia de Dios. Anda confuso y angustiado en busca de una palabra de Dios, consultando un horóscopo y astrólogo y cualquier cosa o persona. Busca una palabra que le diga qué es lo que debe de ser, porque Dios ya no le habla, Dios ya no le contesta. Se ha llegado al punto de buscar hasta brujos. ¡Qué barbaridad! Ahí andan los cristianos buscando que le hable el vaso, que le hable este, que le hable lo otro, porque Dios ya no les puede hablar. Porque Dios ya no les puede hablar, porque endurecieron sus corazones, porque endurecieron sus vidas, porque no tienen un mensaje personal de parte de Dios para la vida de ellos. Dios ya no les habló, Dios ya no les dijo nada, y ahora no saben qué hacer, ni dónde buscar una respuesta a los problemas de ellos, ya que han perdido toda dirección de Dios. Oh, mi hermano, qué triste realidad. Pero la pregunta y el segundo punto que yo quiero tocar es: ¿cómo se pierde la presencia de Dios? ¿Cómo se pierde? Hoy en día los creyentes pierden la presencia de Dios de la misma manera que la perdió Saúl y de la misma manera que la perdió el pueblo de Israel. Después que Israel fue salvo del Mar Rojo y todos sus enemigos fueron vencidos y quedaron muertos en el mar, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Eso lo dice Éxodo capítulo 14 verso 31. Después que fueron salvos, prometieron darle a Dios una habitación, un lugar en su corazón para guardar su presencia. Toda la nación lo prometió. Entonces la pregunta es: ¿por qué se pierde la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se pierde la presencia de Dios? La presencia de Dios se pierde porque no se suple un lugar para mantenerla. Israel le prometió a Dios que nunca olvidaría su hora de liberación, que su corazón sería su tienda, su lugar de habitación, y que siempre se acordarían de Él. Esa es la comunión diaria que el cristiano tiene que tener. No es solo lo que prometimos a Dios cuando nos salvó. Le diríamos o le daríamos todo el corazón, nuestro cuerpo sería su templo, su palabra sería nuestra delicia, siempre seríamos agradecidos y oraríamos con Él.
Pero ¿cuántos hermanos están esperando que se abra el templo para tener una comunión con Dios? Porque desde que se cerraron los templos ni siquiera han orado, porque desde que cerraron los templos ni siquiera han leído la palabra del Señor. Están esperando que los templos se abran, están esperando que los templos se abran para tener la presencia de Dios, para buscar de Dios, para orar, para leer la Biblia. Están esperando que los templos se abran. No, mi estimado hermano, ahí en su casa usted puede buscar de la presencia de Dios de una manera extraordinaria, de una manera poderosísima. Sin embargo, en el caso de Israel pasó por alto la presencia de Dios y olvidó su palabra. Y así es en la actualidad. El pueblo de Dios procura en todo su ámbito tener la presencia de Dios, pero no buscarlo a Él. Entonces, el pueblo de Dios de nuestros tiempos se preocupa tan poco por tener la presencia de Dios que no le da tiempo ni lugar a su espíritu. Rara vez visitan el aposento secreto de oración. Pero oiga lo que estoy diciendo, el aposento secreto de oración, que es su habitación, su tienda, su lugar secreto donde usted platica con Dios, donde usted llega y ora y habla con Dios, usted solo, y ahí siente la presencia de Dios como le llena. ¿Sabe cómo se pierde la presencia de Dios? Cuando no obedecemos los mandatos de Dios, cuando tenemos un pecado oculto, cuando dejamos que las cosas materiales ahoguen nuestra vida espiritual y cuando murmuramos una y otra vez. Así se pierde la presencia de Dios. Y David lo sabía. David tenía un espejo claro. Saúl se llamaba el espejo claro. Saúl había perdido la presencia de Dios y David había visto todo lo que le había sucedido. Ahora, pero no todo está perdido. No todo está malo. ¿Cómo se recobra? O mejor dicho, bueno, si la ha perdido, sí, ¿cómo se recobra la presencia de Dios? Pero también, ¿cómo podemos mantener la presencia de Dios? Como tantos creyentes descuidan la oración, la verdadera pregunta quizás debería ser: ¿quiere usted de veras que la presencia de Dios lo acompañe? Porque, aunque usted no lo crea, Israel pudo haber avanzado a poseer todo lo que Dios le había prometido sin su presencia. Israel pudo haberlo hecho, haber llegado a la tierra prometida, pero sin la presencia de Dios. Y muchos creyentes hoy en día así lo hacen. ¿Qué es lo que quiero decir? Le voy a explicar un poco para que nosotros veamos lo importante que es la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo y lo guiara hasta entrar a las tierras prometidas. Entonces ellos iban caminando, pero usted sabe que Israel en el camino murmuraba una, murmuraba otra, murmuraba de esto, murmuraba del agua, murmuraba del pan, murmuraba de la comida, murmuraba de Moisés, murmuraban de todo. Ahora, entonces en esas murmuraciones llegó un momento que Dios se enojó con ellos. Y entonces Dios les dice, allá por el capítulo 33, si van a llegar a las tierras prometidas, si van a llegar allá, lo que yo les prometí se lo voy a cumplir, si van a llegar a las tierras prometidas, si van a entrar allí, a la tierra que fluye leche y miel, ahí van a entrar. Pero les dice Dios, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura servir, no sea que te consuma en el camino. Ahora, oiga lo que Dios ha dicho. Todas las bendiciones materiales de la tierra prometida, ellos la iban a tener, todas, porque esa es la promesa de Dios, y Dios no es mentiroso. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Todo lo iban a tener. Dios les había prometido sacarlo de Egipto y llevarlo a las tierras prometidas, con la diferencia que iban a tener todas las bendiciones materiales, todas las cosas materiales, pero lo que no iban a tener era la presencia de Dios en medio de ellos. Piense un rato en eso, piense un momento en eso. Todas las bendiciones, pero sin Dios, ¿de qué sirve? Todas las cosas materiales, pero sin la presencia de Dios, ¿de qué sirve? Sus derechos prometidos y la herencia completa,
pero sin la presencia del Señor, ¿de qué sirve, mi hermano? La presencia de ángeles, porque Dios le dijo que enviaría un ángel para que los guiara, una tierra que fluye leche y miel, pero no la presencia de Dios. ¿Y cuánta gente quiere las bendiciones materiales, aún a costa de no tener ni siquiera al mismo Dios? ¿Cuánta gente tiene tantas cosas materiales, pero no tienen la presencia de Dios? Y dicen ellos, no, yo me siento bien porque el Señor me ha bendecido. Es verdad, Dios te ha bendecido. La pregunta que debes de hacerte es, ¿está la presencia de Dios con tu vida? ¿Está Dios contigo? ¿O solamente recibes los beneficios, pero no tenés al benefactor? Volvamos en el caso de Saúl. Vamos al caso de Saúl. Todo lo que hizo en su reinado. Quiero que miren esto. Quiero que miren esto importante. Dios desechó a Saúl. Dios lo desechó en sus primeros años de reinado. Pero quiere que le diga algo. Pero Saúl reinó 40 años. Oiga esto. Saúl fue desechado por Dios. Saúl fue desechado por Dios. Pero Saúl siguió reinando 40 años. Derrotó a los amalecitas. Saúl venció a los filisteos. Fue rey por 40 años. ¿Y sabe qué? Y todo esto sin la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Cuán terribles son las consecuencias del pecado y de perder la presencia de Dios en nuestras vidas! Por lo tanto, yo quiero hoy en esta hora hacerte una última invitación, decirte de que es momento de recuperar la presencia de Dios en nuestra vida. Es el momento de la oración, es el momento de arrepentirnos de corazón de todo pecado que pueda haber oculto en nuestra vida. Es el momento que busquemos a Dios, pero de corazón, genuinamente, de una manera tan sincera, que nuestro corazón se compunja de la presencia de Dios. Porque puedes tener muchas bendiciones, porque la gente dice a veces, no, pero es que tengo esto, tengo lo otro, tengo cosas materiales, Dios me bendice. Y en verdad hay gente que tiene muchas cosas materiales y aún así andan en desobediencia y en pecado. Pero sabe que todo eso Saúl lo hizo sin la presencia de Dios. David sabía todito esto. David sabía las consecuencias que venían al perder la presencia de Dios. Y por eso él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Por lo tanto, yo les digo en esta hora, siempre busquemos de Dios, no olvidemos que la presencia del Señor es lo más importante en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.